Como prometíamos el jueves pasado, hoy volvemos aquí en la sala VIP de Periodista Digital para hablar de María Margarita García García, más conocida como Bárbara Rey, tras la emisión de su segundo capítulo de su docuserie. Y nadie nos lo va a contar mejor que David González. ¿Qué tal? Hombre, la propia Bárbara lo podría contar mejor, seguro, pero... Bueno, o no. Bueno, Bárbara cuenta lo que quiere contar, que eso no está mal tampoco. Por eso te digo, si cuenta lo que quiere contar, igual nos lo cuenta mejor un tercero, como tú. Intentaremos al menos contar lo que no ha contado Bárbara, que es lo más divertido. Bueno, el capítulo de ayer, no sé si lo pidieron ver, que fue bastante jeta a tenor de la audiencia que tuvo, arrancó. El anterior capítulo había acabado con la última noche vieja del franquismo, cuando ella se convierte en estrella televisiva. Y arranca el segundo capítulo, arrancó ahí, cuando se convierte en la estrella de Palmarés, con unas piernas eternas, larguísimas, y se convierte en la reina del destape. De toda su filmografía recrean la que es la película más polémica que ella rodó en los 70, que es esta. Aquí tenemos la escena mítica de Me siento extraña, que era la primera película de contenido lésbico que se rodó en España. Bueno, no era la primera exactamente, pero sí que fue la primera un poco explícita, digamos. Y el morbo de la película estaba en que la rodaban ella y Rocío Dúrcal, que venía pues, bueno, de hacer otro tipo de cine, más familiar, digamos. Bueno, es una película que ha ganado yo creo que con los años, pero fue muy taquillera, muy morbosa. No creo que buscasen normalizar las relaciones lésbicas, ni mucho menos, más bien jugaban con el morbo. Pero es verdad que con los años se ha convertido en un referente. Sería muy polémica en su momento, me imagino, ¿no? Sí, Esta película. sí. Además, Rocío Dúrcal siempre renegó de ella, en las entrevistas prohibía que le preguntasen por la película. Ella decidió dejar el cine después de esta película, de Me siento extraña. Ni siquiera participó en la promoción de la película, Bárbara sí. Que, por cierto, en el programa, en el documental ayer, contó una cosa un poco desagradable, que es cierta en parte. Rocío tuvo un accidente en las últimas semanas de rodaje y no se rodaba con sonido directo, que es algo que se hace ahora en España. En aquella época se doblaba a posteriori las películas. No se rodaba en sonido directo. Y Rocío no se pudo doblar a sí misma porque tuvo un accidente en la mandíbula, no se partió parte de la mandíbula y no se pudo doblar a sí misma. De hecho, en las últimas escenas de la película, aparte del rodaje, lo tuvieron que rodar con ella de escorzo para que no se notase demasiado el problema que tenía en la mandíbula. Lo que salió en la prensa de la época, ya se lo contó la propia Rocío, es que se cayó en la bañera de su casa y con tan mala suerte que se dio la mandíbula. Ayer Bárbara jugó a lo que hace ella siempre, que es a especular, y ella dijo la frase Rocío, bueno, Marieta, que era el nombre real de Rocío Dúrcal. A mí me contó lo que pasó de verdad, pero no lo voy a contar nunca, por respeto a ella, porque ya está muerta. Bueno, pues si de verdad las respetas, tampoco deberías insinuar cosas tan feas. Es decir, que no dijo, pero a veces se dice más sin decir que diciendo. Sí, y creo que es una insinuación que no me da cuenta porque todo el mundo que vio el capítulo ha interpretado lo mismo. Claro. Y esto al final es alguien que ya ha fallecido, no tiene cómo defenderse. Ella y su marido, ambos están muertos. Claro, ni cómo contar la verdad. Pero los hijos, ¿están ¿cómo vivos? Se tomarán esto? Pues me imagino que les habrá hecho muy poca gracia. Por cierto, una parte que ya lo contamos aquí, que ella oculta de su biografía, es que muchos años antes de conocer a Rocío Dúrcal, ella conoció a Junior, al marido de Rocío Dúrcal, y se sintió extraña también con Junior. O sea, esa parte de la biografía la ha omitido. Y esto no nos lo cuenta en la docuserie. No, como tantas otras cosas. ¿Y qué más no cuenta? De lo que vimos ayer, de lo que ayer se vio. Bueno, ¿qué es lo que no se vio de lo que vimos ayer? Bien. O sea, pasando de la cosa lésbica, pasa a hablar del rey, que es la otra relación extraña de Bárbara. Bárbara y el rey. Bárbara y el rey. Ella cuenta el inicio. Es verdad que durante años siempre se había contado que el inicio de la relación fue a través de Adolfo Suárez y ella por primera vez cuenta que no. Siempre había quedado la leyenda de que Suárez había hecho de hilo conductor entre Bárbara y el emérito y parece ser que no. Lo que cuenta Bárbara es que una amiga suya, bueno, directamente el rey le llamó por teléfono a su casa. Le dijo, hola, soy tal. Y ella dijo, bueno, sí, yo soy Caperucita Roja, ¿qué me estás contando? Porque no se lo creía, entiendo. No lo vas a creer, claro. Claro, hombre, no es muy normal que te llame el rey a tu casa. Claro. Entonces el rey le dijo, mira, si no te lo crees, llama cuando cuelgues, llame a este número de teléfono. Le da un número de teléfono y ella llamó y dice que cuando llamas al número de teléfono, dice en Palacio de la Zarzuela, dígame. Pues claro que ella ya tomó un poco de conciencia de lo que había. Y luego un poco recrea esa relación, pues eso, contando que tuvieron varios encuentros en secreto en un palacete que había pertenecido a Franco. Y bueno, lo que creo es que ella romantiza demasiado todo esto. Porque ella dice, bueno, viene a decir un poco que qué pena que yo jugaba a ser la otra. Bueno, pues es que toda España sabía que el rey estaba casado con la reina. Creo que no había ninguna... Evidentemente. Y nadie podría esperar
que el rey se vaya a divorciar de la reina. Y menos en aquella época que no había ni divorcio. Claro, creo que no se haría ahora, menos en aquella época, porque estamos hablando de los años 70 principios. No, finales de los 70. Bueno, finales, claro. Sí, no había ni siquiera ley del divorcio en España. O sea, es que claro, era o sea, impensable. estamos hablando del 78 o 78, por sí. ahí más o menos, ¿no? Sí, que ella también habla de la relación que ella tuvo con la UCD. A ella le pusieron el mote de la sirena de la UCD porque varias actrices del Destape hicieron campaña por Adolfo Suárez. Ella lo que cuenta es que el rey se lo pidió, que hiciera campaña por Suárez. Bueno, pues si ella lo quiere contar así, pues me parece muy bien. No digo yo que no tenga una parte de realidad, porque a nadie se le escapa que el rey estaba a favor de que ganase Suárez las elecciones. Pero bueno, ella se volvió a hacer la víctima y dice que haber hecho propaganda por la UCD le pasó factura. Es decir, al principio creíamos que Bárbara y el rey se habían conocido a través de Adolfo Suárez y ahora le damos la vuelta al asunto sí. Y se conocen de antes porque el rey llama a casa de Bárbara Rey sí. Y es el rey quien le pide que haga campaña por Suárez. Es decir, que conoce a Suárez después. Exacto. Bueno, o sea, ella dice que físicamente con Suárez tiene un encuentro que esto es para mí otra fantasía. Bárbara Rey ella dice que hacer la campaña política del 77 a favor de la OCDE, las primeras elecciones democráticas, le pasa factura a su carrera profesional y que ella cuenta la anécdota que va a la Moncloa y le dice a Adolfo Suárez, oye, es que no tengo trabajo por culpa de hacer propaganda por ti. Bueno, pues vale. Bueno, mucho sentido yo no le veo a esto. Pero nadie, es que encima hay una parte en el capítulo que me deja de piedra que dice, es que, claro, como yo me mezclaron mucho con la UCD, que era un partido de centro-derecha, todos los de izquierdas decidieron no darme trabajo. Sabes que en aquel momento que gobernaba en España era la UCD, quien tenía el acceso a televisión española era la UCD. Hombre, es que es, en fin, pues una fantasía más de Bárbara Rey, que queda muy bien para hacerte la víctima. No hiciste campaña porque te dio la gana, como otros lo hicieron por otros partidos. Estaba empezando la democracia, si no pasa absolutamente nada. Claro, y además estamos hablando de una España en la que había 2 televisiones. Claro, efectivamente. O sea, que teníamos la 1 y la 2. Sí. Y ya está, o sea, no había más posibilidades. Por tanto, si gobierna la UCD, lo normal es que la hubieran favorecido en todo caso, no perjudicado. Que ya cuenta que la habían perjudicado cuando otros, insisto, otros artistas hicieron campaña por el PSOE, otros por el Partido Comunista, por la UCD hubo todo tipo de artistas. Estuvo ella, estuvo Sancho Gracia, que en aquel momento estaba en lo más alto por la serie de Curro Jiménez, Arturo Fernández, el galán, estuvo mucho. Nadie se quejó de que le pasara factura porque se entendía que era un país que estaba empezando la democracia y que bueno, que cada uno defendía al partido que le diese la gana. Pero claro, o sea, podría entender que una vez empezó a gobernar el PSOE se hubiera visto perjudicada ahí, pero claro, no mientras, 82, claro, no mientras la UCD, ¿no? Y además es que hay datos, que es otra cosa que nos contó en el documental. Ella luego cuenta que en el 79 vuelve a hacer campaña por la UCD. O sea, le pasa factura, pero vuelve a hacer campaña. Claro, es decir, nota que le pasa factura, pero igualmente vuelve a hacer campaña. No tiene mucho sentido. No, y además solo no tiene sentido, Ari, sino es que encima es lo curioso de todo esto. Que ella habla de que empieza a tener una relación. A ver, ella entiende que va a ser la otra siempre con el rey, lógico. Y empieza una relación paralela con Joaquín Garrigues Walker, que era un ministro de la UCD. Madre mía, sí, no se iba con el fontanero. No tampoco. Se iba con el fontanero, desde luego. Y de Garrigues Walker sí que habla muy bien y dice que bueno, que era un hombre que la quería mucho. Lo que pasa es que Garrigues Walker murió de una leucemia fulminante. Había muchas leyendas también sobre la muerte de Garrigues Walker que darían para mucho. Y decían que iba a ser el sucesor de Suárez. Garrigues Walker falleció y nunca lo fue, Joaquín Garrigues Walker. Y ella lo que viene a decir es que esta vez es Joaquín que se lo pide. Oye, no. Siempre hay alguien que se lo pide. Siempre hay alguien que se lo pide. Siempre encima, es su amante el que se lo pide. Y siempre es su amante. Curioso en el tono de todo esto que es como, nos tienes que echar una mano, como, a ver, que era lo que estaban en el poder, la UCD, que es que te viene a contar como menos mal que hice campaña yo y ganaron las elecciones. Oiga, que es que venían de hacer la Constitución, venían de tal. O sea, claro, es que ahora resulta que la transición la hizo Bárbara Rey. O sea, total, mi pregunta es un poco, ¿realmente qué está aportando Bárbara Rey? O sea, su apoyo a un partido político, sea el que sea. ¿Realmente qué está aportando? O sea, ¿tenía tanto peso Bárbara Rey en la sociedad, en la gente? ¿Era un personaje tan... Hombre, era muy popular. Sí que sería popular, pero al nivel de decir, gracias a mí, ¿han votado a este partido? Yo creo que no, pero vamos. Es verdad, Joaquín Garrigues Walker es verdad que lo ha contado muy pocas veces. De lo del rey sí que lo había soltado ya pildoritas, pero de este ministro nunca lo había contado. Que yo creo que ese sí que de verdad fue la relación de ella importante en aquella época. Cuando ella dice que en alguna ocasión ha contado que ha tenido problemas con los servicios secretos o tal, yo creo que era más por Garrigues Walker que por el rey en aquel momento.
Bueno, fue una relación muy breve porque este hombre falleció. Inmediatamente después ella tiene dos relaciones, una de la que ya se ha hablado hasta la saciedad, que es Chelo García Cortés, que poco más que aportar. Pero ¿y esto nos lo cuenta la docuserie? Sí, tú y yo tuvimos una noche de amor, lo cuentan, sí. Y ya. Y ya, sé que y ya que es lo que ya sabíamos. Exacto. Tampoco nos ha descubierto nada nuevo, ¿no? No, pero hay una parte de la biografía de Bárbara que en el capítulo desaparece, que es su relación con Paquirri, que ella siempre había hablado de esa relación. Aquí desaparece Paquirri. Es decir, ¿lo ha contado antes? Sí, muchas veces. Pero, hasta la ahora nos lo oculta. Sí. ¿Por qué crees que puede ser? Pues no tengo ni idea, pero a ver, Bárbara ahí fue una vez más la otra, pero la requete otra. Paquirri estaba ya divorciado de Carmina Ordóñez, separado porque no había divorcio, y él, Paquirri, para hacerlo breve, se había liado con Lolita, con la mejor amiga de su mujer. Sí. Que hay una anécdota genial que hay que contarla, que es estupenda, que dicen que Belén Ordóñez, la hermana de Carmina, llamó por teléfono a Lola Flores y le dijo: me he enterado que tu hija está con mi cuñado, menuda puta. Y entonces dice que Lola Flores le contestó, dice: cariño, de putas no hablemos en España, porque la primera en España yo y la segunda tu hermana. Me parece una respuesta maravillosa de Lola Flores. La verdad es que sí. Sí. Y mientras está liado con Lolita, le sacan unas fotos con Bárbara. Bueno. Vale, o sea que legalmente, o sea, igual habría que hacer aquí un capítulo aparte hablando de Paquirri. Sí, porque lo de Paquirri es la leche. Para que nos entendamos, Paquirri estaba legalmente casado con Carmina porque todavía no había divorcio. Estaban separados. Estaban separados de mutuo acuerdo. Sí, sí. Mientras tanto, él estaba con Lolita, que era la mejor amiga de su legalmente todavía mujer. Sí. Y mientras tanto estaba liado con Bárbara Rey. Sí. Sí. Además, con Lolita aparecían en las revistas diciendo: cuando tenga el divorcio de Carmina nos casaremos, tal. O sea, eran novios oficiales. Claro, que no sucedió jamás porque luego se fue con la Pantoja. Eso es, luego se cruzó Isabel Pantoja por el camino y Lolita se quedó a verlas venir. Que cuenta Lolita en su libro de memorias una cosa curiosa, que es que ella vino de un viaje a América y le dijo: Paquirri, Torreón, creo que era en Pamplona, ¿por qué no vienes? Y él dijo: no voy, porque él ya estaba tonteando con Isabel Pantoja y ella dice: posiblemente si hubiese ido ese fin de semana a Pamplona no se habría casado con Isabel. Ostras, que luego hay que decir que cuando Lolita debuta en el Florida Park se presentan Isabel y Paquirri a verla cantar. Y le dio un ataque de nervios a Lolita y la leyenda dice que Lola Flores le hizo una maldición gitana, que es mentira, porque no era gitana para empezar Lola Flores, pero es verdad que le dijo a Isabel Pantoja, dice: cacho P, lo que has hecho, estás haciendo llorar a mi hija, lo vas a pagar con sangre tú. Y fíjate lo que le pasó luego. Bueno, hay que hacer un capítulo aparte de esto que nos acabas de contar. O sea, a mí esto me encanta. Sí. Hay que hacer un capítulo aparte de la vida de Paquirri, de otros que tampoco se iban con el fontanero. Tampoco, sí. Claro. No, aquí nadie se ha ido con el fontanero, ¿no? Vale. Pero lo de Bárbara, volviendo a Bárbara, me sorprende que no hable de esta relación porque, bueno, de hecho, cuando Lolita sacó sus memorias, ella, que Bárbara, que le encanta hacer caja con todo, pasó por Donde estás, corazón a poner verde a Lolita. Quiere decir que ella se veía con Paquirri, solo les pillaron una vez. Curiosamente había fotógrafos a la salida de la finca de la cantora, la que luego se quedó Isabel Pantoja, y les cazaron. Bueno. O sea, Bárbara Rey estuvo en Cantora con Paquirri. Según esas fotos. Claro, ya no solo lo que cuenta ella, hay unas fotos por lo menos. Hay unas que lo fotos, demuestran. Sí, pero llevaban meses viéndose y no sé por qué esas fotos, bueno, fueron muy oportunas, digamos. Otra relación que no contó en el programa ayer es la que tuvo con Carlos Resac, que era un futbolista del Barcelona, que también se veía con él. Él tenía novia oficial. Si es que yo entiendo que ha sido complicado el ser la otra siempre, ¿eh? No entiendo que sea complicado para ella. ¿Qué ocurre con Carlos Resac? Otra cosa que no contaron en el documental, y esto salió publicado en la prensa de la época, allá la pillaron negociando con los fotógrafos para avisar de dónde se veía con Carlos Resac. Un poco feo hacer caja cuando eres la otra, ¿no? Exacto, sí. Es que Bárbara se ha metido en muchos líos. ¿Y esto por qué no nos lo cuenta ahora? Si ya nos lo ha contado Porque antes. Yo creo que el documental no solo por ella, ¿eh? Yo entiendo que igual también a ella no le interesa ya remover estas historias, pero el tono del documental es como muy lastimero constantemente. Y es verdad que la vida de Bárbara no ha sido fácil en algunos aspectos, pero en esto, pues chicas, que es tu biografía y está ahí, lo de Paquirri, pues bueno. Claro, es que lo has contado 20.000 veces. Igual el propósito no es contar su vida, sino blanquear su imagen. Yo creo que sí. Pero en el caso de Paquirri, además, es que de Carlos Resac casi nunca ha hablado. Pero de Paquirri es que ha dado 1000 entrevistas, Bárbara. Claro. Que encima, de hecho, yo recuerdo una entrevista que dijo: conmigo no se casó porque él quería una virgen, en referencia a Lolita y a Isabel. Bueno, pues, es que no has parado nunca. Pero es verdad que la novia oficial de Paquirri, del torero en aquel momento, era Lolita.
Claro, ella no era la novia oficial de nadie, parece ser. Parece ser que no, ¿no? Bueno, hasta que se casó con Ángel Cristo. Claro, ahí acaba el capítulo de ayer. Vuelvo un momento a lo del rey para no dejarlo en alto. Ella habla de la relación que tenían en ese momento, cuenta que, bueno, que empieza a tener, bueno, que empieza a sentir cosas por él, pero que nunca se llega a enamorar porque sabía que eso no era, Claro. que no podía también, lo cual demuestra cierta inteligencia, decir, mira, es que este señor tiene las responsabilidades que tiene, hasta aquí podemos llegar. Sí que cuenta con bastante mala leche que ella hacía las listas de invitados a las recepciones del rey. Que ella le decía al rey, como no sé muy bien cuál es la ideología de la gente, dime quién es más de izquierda, quién es más de derechas dentro del mundo del espectáculo para invitarles. Bueno, pues vale. También otra vez es un poco darse protagonismo a sí misma, pero es ¿no? una chorrada, igual ¿en serio? Que lo de las elecciones. Exacto. Es decir, yo decido las elecciones, yo hago las listas. O sea, yo era importante ahí. Exacto. Aunque fuera la otra, yo era importante. Pero, ¿y alguien se cree que el rey necesitaba para saber a quién invitar en Zarzuela? ¿Qué son estas cosas que dices? Hombre, pues no creo, sinceramente. Tendrán un montón de gente preparada para ese tipo de cosas. Para hacer esas funciones, ¿no? O sea, supongo, espero. Que ella dice que en un momento con una recepción la miraron así por encima del hombro y que ella dijo, si tú supieras que estás aquí porque lo he decidido yo. Vamos a ver. Muy tremendo ese comentario. Sí, sí, pero es muy bárbara porque lo cuenta con mucha gracia, pero joder, es que a mí me sorprende ese tipo de cosas. Que vuelve otra vez al victimismo, que ella vuelve a insinuar otra vez. Dice, yo creo que me perdí trabajos por culpa de alguien que cercano al rey. No da nombres, pero en la serie de ficción que hicieron, Cristo y Rey, sí que dejan entrever que es la reina Sofía quien descuelga el teléfono. Esta señora que no salga más en la tele va a hacer una película con no sé quién, llama a la productora, no me gustaría ver a esta... En fin, alguien se crea... No me imagino yo a la reina Sofía, la verdad, llamando a las teles y diciendo, oiga, la amante de mi marido que no trabaje. O sea, que por otro lado tampoco me extrañaría... El cabreo de la reina. El cabreo, pero la reina lo sabía. Sí, claro. 100%, ¿no? La reina lo sabía todo de todas, no solo de Bárbara. Claro, bueno, si lo sabía, evidentemente entiendo el cabreo, pero está en una posición en la que no me lo imagino. No, y aparte o sea, que le pillan si nos un ponemos momento... en este tipo de relación con otros personajes que no sean reyes, igual sí que me imagino a la mujer oficial llamando y diciendo, montando un pollito, esta sí. Que no venga. Pero a la reina, sinceramente, no me la imagino. ¿Sabes qué ocurre? Que también hay que tener en cuenta que el matrimonio de los reyes ya estaba roto. Ya estaba en un momento muy complicado. Ya en el año 76 la reina Sofía, antes de Bárbara Rey, se había marchado con sus hijos a la India, cabreadísima, y tuvieron que ir a buscarla y obligarla a volver a España. Es decir, usted no se puede marchar de España con el heredero cuando le salga de las narices. Y su propia madre, la madre de la reina Sofía, le dijo, en lo que hay, cariño, para Madrid. O sea, que la reina Sofía lleva ahí toda la vida Asumiendo sabiendo lo que hay y calladita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero también hay que ponerse en el papel que ella tenía y en la época que era. Claro. Y la alternativa era el exilio, con lo cual yo creo que Madrid bien vale unos cuernos. Que en este caso, o sea, el trono bien vale unos cuernos. Pero volviendo a Bárbara y al victimismo, otro detalle que me acaba de venir a la cabeza. Cuando ella dice que le cierran las puertas, llega a decir que es que le iban a ofrecer presentar El Tiempo en Televisión Española. Vale. Como si fuera fácil presentar El Tiempo. No, y sobre todo, ella era actriz, era vedette, era tal... Con perdón, ¿qué leches pintaba presentando El Tiempo? O sea, es que... Pues no sé, la verdad. Son de estas... Vale, pues ella dice que sí, pues nos lo tendremos que creer. Pero dice, se me cerraron muchas puertas y no tuve trabajo. Entre el año 78 y 79 hizo 12 películas, menos mal que no tenía trabajo. En el año 81, gobernando la UCD, la escogen a ella para hacer la campaña de... Es maravilloso el anuncio. Ella estaba casada con Ángel Cristo y sale ella mirando a cámara. Ángel, mi familia y yo siempre decimos la verdad. También Hacienda. Y esa campaña de la renta pública... Qué tremendo mensaje. El anuncio, búsquenlo, está en YouTube, es maravilloso. Pues ese anuncio de la campaña de la renta fue un encargo del gobierno, de la UCD. Claro, la UCD por la cual no trabajaba, resulta que le hace este encargo. Claro, esa campaña de la renta que fue gratis, nos tenemos que imaginar, ¿no? Esas navidades del año 81 hace el anuncio de Freixenet, que era el anuncio mejor pagado de aquella época. Lo hace junto con una ex ángel de Charlie y otra actriz norteamericana, Margaret. O sea, al nivel la ponían de estrellas de Hollywood. Pues una pasta lo que se cobraba por hacer el anuncio de Freixenet. Bueno, pero no tenía trabajo. Y estaba vetada. Bueno, pues vale. Es que insisto, si ella lo quiere contar así, me parece muy bien, pero jolín, es que los datos están ahí. Ya, pero yo creo que si haces una docuserie de tu vida,
lo suyo es que cuentes tu vida y que la cuentes bien. Que además no hace falta, quiero decirte. Y más cuando tu vida es pública. Claro, y no hace que ya falta. Lo sabemos. ¿Que te quita mérito eso? No, porque si tenías trabajo, primero era porque eras, joder, no, pero eres es lo que una hay. gran artista. Es lo que hay, es lo que has vivido. Y no pasa nada, ni te quita ni te pone mérito, pero bueno, emérito en este caso. Y volviendo al capítulo, entonces termina antes de casarse, ¿no? O sea, en el Cuando capítulo de conoce ayer con todavía no sí, está casada. acaba cuando le Cuando pide se casa. matrimonio a Ángel Cristo. Vale. Fue además un matrimonio muy, muy rápido, porque ella, además lo cuenta muy bien, ella le conoce a Ángel Cristo cuando él acaba de quedarse viudo de su mujer, de Renata, creo que era hacía equilibrios en el circo, una funambulista, no me salía el nombre. Y ella cuenta que acude a verla actuar, ahí en Barcelona, y le ve, no aquí en Madrid, fue aquí en Madrid, sus espectáculos de revista, de vedette y demás, y dice que él iba de luto entero, que le llamó la atención, pequeñito, todo negro, vestido de negro, el pelo muy negro, y le llamó la atención que no es este señor tan de negro, parecía una cucaracha, decía ella. Y se conocieron, y a los 3 meses él la pide matrimonio y se casan. A los 3 meses, qué poquito. Y ella se echa a llorar, y eso lo he podido llegar a entender, que dice que le dijo que sí porque era el primer hombre que la pedía en matrimonio. Claro, venimos de todas estas relaciones que hemos contado, donde siempre le tocaba hacer el papel de ser la otra, como se suele decir. Y por primera vez era la oficial, digamos. Posiblemente por ser la oficial, a la larga tomó, bueno, no me atrevo a decir la peor decisión de su vida, porque gracias a eso tuvo a sus 2 hijos. Sí. Estoy seguro que para ella es lo más importante, pero bueno, el matrimonio con Ángel Cristo ahí sí que es verdad que fue terrible y fue una tragedia para ella. Fue una sucesión de malos tratos. Fue la primera mujer famosa en España en verbalizar que le había maltratado a su marido, y lo pasó muy mal ahí. Y ahí sí que es verdad que le pasó muy mal, y que aún así, a pesar de lo... Bueno, es que él casi llega a matarlo, hay que decirlo, con una pistola. A pesar de lo mal que lo pasó con él, incluso en momentos complicados de Ángel Cristo por adicciones, cuando tenía problemas económicos, siguió echándole una mano, lo cual, bueno, pues en ese sentido habla muy bien de Bárbara. Claro que también hay que decirlo. Es el padre de sus hijos, al final. Sí, pero lo pasó muy mal con él. Y esto es lo que vamos a ver en el tercer capítulo, suponemos. Suponemos que sí, que se adentrará en el infierno que fuese matrimonio. Es verdad que cuando ella habla del fin de su carrera profesional, lo vincula a la relación con el emérito, no. El fin de su carrera profesional fue que ella decidió, por amor, y estaba en su perfecto derecho, abandonar su carrera en el cine para trabajar con su marido en el circo. Bueno, fue una decisión personal, una apuesta por formar una familia y un negocio, y es verdad que eso la apartó del cine y de la tele durante muchos años. Pero bueno, yo creo que fue su apuesta personal, y por desgracia salió muy mal por la parte de que ese matrimonio estuvo marcado por la violencia casi desde el principio. Por desgracia para ella. Bueno, pues aquí con el matrimonio de Ángel Cristo lo vamos a dejar por hoy. La semana que viene, el jueves que viene, a ver, ¿qué te has dejado? Que me estás poniendo cara de quiero decir más. Que llegará al matrimonio de Ángel Cristo y llegará a la segunda parte del emérito. Porque claro, su relación con el rey Juan Carlos tiene una primera fase, que es la que nos contó ella, ¿vale? Que es la más liviana, la más, digamos, frívola, por decirlo de alguna manera, entre el 77 y el 80, cuando ella se casa con Ángel Cristo y apuesta por esa vida matrimonial y familiar. Y luego en los 90, que es cuando entra el CNI, entran los pagos, entran todo este tipo de cosas, que es un poco la parte más oscura y más siniestra de la relación con el rey, que a ver si la cuenta. Que decir que nosotros aquí en la Sala VIP veremos una entrevista que nos ha concedido Pilar Urbano, donde Bárbara demandó a Pilar Urbano por llamarla amante asalariada, y ha ganado Pilar Urbano la demanda. Pues eso lo vamos a ver, la entrevista de Pilar Urbano en la que nos cuenta eso, esta tarde aquí en la Sala VIP, y el jueves que viene seguiremos hablando de Bárbara Rey y su docuserie.